¿Qué tal, jóvenes estudiantes? Bienvenidos a este tercer ejercicio de Excel intermedio. En este video vamos a ver el concepto de variable y también vamos a aprender a definirlas de manera dinámica. Mi nombre es Carlos Cruz, soy doctor en ingeniería y vamos a continuar con nuestro aprendizaje en Excel. Comencemos con el enunciado del problema. El problema nos dice que, utilizando la tabla que se muestra en la hoja 3, cuyo título es Ejercicio 3, define 32 variables cuyos nombres sean los estados de la República y cuyos valores sean la población que hay en ellos. Dado que este problema necesita del concepto de variable, vamos a dar un pequeño ejemplo con el cual podemos entenderlo. Tenemos la siguiente tabla en la cual tenemos dos columnas, una que tiene el título de alumno y la otra que tiene el título de promedio. Y tenemos, por ejemplo, este registro. En este caso aparece el nombre Esteban y tenemos su promedio de 9.8. Como sabemos, Excel tiene un sistema de coordenadas para las columnas y para las filas. En el caso de las columnas podemos ver que se representan por letras o por combinación de letras, y en el caso de las filas, que aunque aquí no aparece en la imagen, sabemos que se representan por números. Particularmente podemos ver que la celda en la cual está el promedio del alumno Esteban se puede localizar como G9. El objetivo en nuestro caso es que en lugar de que tengamos G9 para la celda en la cual está el promedio de Esteban, nosotros podamos definir una variable, es decir, un nombre que cuando lo utilicemos haga referencia a este promedio. Esto es de mucha utilidad cuando estás utilizando ciertos valores de manera continua en una hoja de cálculo. En lugar de aprenderte sus coordenadas, si tú defines las variables, puedes hacer referencia a ellas a través de nombres. En nuestro caso, por ejemplo, en lugar de estar utilizando las coordenadas como acabamos de decir, vamos a poder definir una variable que se llame Esteban y cuyo contenido vaya a ser justamente el promedio de Esteban. En pocas palabras, definiéndola, vamos a poder citarla o vamos a poder invocarla tal como aparece en esta imagen. Podemos observar que el nombre de Esteban ya aparece en letras azules, como si estuviéramos haciendo referencia a una celda, y también que acaba de aparecer una especie de icono en donde está la palabra Esteban como si fuera un conjunto de celdas. Vamos a ver más adelante qué significa esto. De esta forma, las variables van a ser justamente estos nombres que van a estar almacenados en la computadora y que van a contener los datos o el conjunto de datos que nosotros deseemos. Una vez aclarado esto, vamos con las reglas para las variables. ¿Cómo las podemos definir y qué nombres pueden tener? Son tres las reglas principales que se necesitan para poder definir las variables. Sin embargo, para propósitos de este curso, solamente es necesario discutir dos de ellas. La primera es que el nombre de las variables no pueden comenzar o no puede comenzar con un número. Por ejemplo, yo no puedo definir una variable que se llame 1 Esteban, porque estoy utilizando un número para comenzar a definirla. Regularmente las variables tienen que comenzar con un carácter. Lo que sí puedo hacer, por ejemplo, es definir la variable Esteban1. Esta sí puedo definirla, sin embargo la primera no, porque como hemos dicho, no puede comenzar con un número. Nuestra segunda regla es que las variables no pueden llevar espacios. Por ejemplo, yo no puedo definir una variable que se llame Esteban, después un espacio y después Hernández. Esto no es posible hacerlo. En el caso de que nosotros necesitemos introducir espacios para definir variables, lo que podemos hacer es sustituir el espacio por el guión bajo. Entonces, en lugar de poner Esteban espacio Hernández, puedo poner Esteban-Hernández. Estas son las dos reglas que vamos a necesitar. Hay una tercera que tiene que ver con las palabras que están reservadas para Excel, pero para propósitos de estos videos y posiblemente de este curso, no es necesario discutirla. Habiendo dicho y aclarado lo anterior, pasemos a nuestra hoja de texto. Recuerden que en la descripción de este video que se encuentra en YouTube van a poder encontrar un enlace donde está el archivo con el cual vamos a hacer el siguiente ejemplo o ejercicio. Abrimos entonces nuestro archivo de Excel y nos vamos a la hoja que tiene como nombre Ejercicio 3. Ahí vamos a encontrar esta tabla en la cual tenemos dos columnas, una de las cuales contiene el nombre de los estados junto con la Ciudad de México, y también tenemos otra columna en donde viene su población. Lo que nosotros ahora estamos interesados en hacer es poder definir variables que contengan justamente estos valores para la población. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer en dos partes. Primero vamos a ver cómo se hace registro a registro y después lo vamos a hacer de manera dinámica y lo vamos a hacer de manera automática para ellos. Comencemos entonces para un simple registro. Vamos a posicionarnos en la celda D3, que es la que contiene la población del estado de Aguascalientes. Ahora, una vez que nos posicionemos aquí, nos vamos a ir a la parte izquierda superior de nuestra hoja de cálculo, particularmente a esta parte en donde aparece la coordenada de cada una de las celdas. Una vez que estemos ahí, vamos a dar clic izquierdo y se debe de seleccionar la celda
en la que estábamos posicionados, en este caso la D3. Y yo voy a poner lo siguiente, voy a escribir Aguascalientes. Observa que en cuanto comencé a escribir, se borró el texto que teníamos con D3 y voy a dar Enter. Observa que si vuelves a dar clic en esta parte, te debe de aparecer ahora ya una variable que es el nombre de Aguascalientes. Esta variable ya la podemos utilizar para hacer cálculos. Por ejemplo, si yo quiero dividir la población del estado de Aguascalientes entre 2, basta con poner igual, escribo Aguascalientes, me debe de aparecer de manera sugerente el nombre y pongo sobre 2 y Enter. Y de esta manera ya estoy utilizando la variable que contiene la población de este estado. Vamos a repetir de nuevo el procedimiento, pero esta ocasión para el estado de Baja California. Me voy a posicionar en esta celda que es la de 4, después me voy a la parte izquierda superior, pincho en esta barra, pongo baja y recuerda que no podemos utilizar espacios para poder definir variables. Por lo tanto, voy a poner un guión bajo y voy a escribir California. En cuanto lo hago y doy Enter, ya voy a poder utilizar también este dato. Por ejemplo, si deseamos sumar las poblaciones que tiene el estado de Aguascalientes y el estado de Baja California, basta con escribir igual Aguascalientes más Baja California. Damos Enter y listo. Pudieron observar que conforme comencé a escribir la palabra Baja California, me apareció de manera sugerente esta variable, la cual la acabo de seleccionar con el mouse. De esta manera podemos estar utilizando los valores de las poblaciones de estos dos estados sin necesidad de estar invocando las celdas en la cual están contenidos, es decir, hemos utilizado las variables. Ahora, en ocasiones suele ser de utilidad poder consultar las variables que hemos definido hasta este momento. Para hacer eso podemos utilizar la tecla F3. Justamente cuando la presionamos nos aparece este recuadro en el cual aparecen los nombres que hemos definido hasta ahora. Por ejemplo, tenemos Aguascalientes, que es nuestra primera variable, y también Baja California. Esta opción, que se llama pegar nombres, nos permite justamente poner a nuestra disposición el nombre de las variables que hemos utilizado hasta ahora. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros deseamos modificar alguno de estos nombres que hemos asignado a las variables o inclusive si deseamos eliminarlas? Ya sea porque o no las definimos bien o queremos asignarle nuevos datos a esos nombres. Entonces lo que tenemos que hacer es irnos a la parte de administrador de nombres. Dicha parte la vas a poder encontrar en la cinta de fórmulas. En esta parte viene un recuadro en donde aparece administrador de nombres, nombres definidos y otras opciones que iremos viendo a lo largo de este curso. En este caso vamos a pinchar la primera opción que dice administrador de nombres y a continuación se nos va a abrir esta ventana en donde aparece la columna nombre, valor, se refiere a, ámbito, comentario y también vienen algunas opciones como nuevo, modificar o eliminar. En mi caso lo que voy a hacer es seleccionar los dos nombres que tengo con la tecla Shift, pongo uno, sostengo la tecla Shift y pongo el otro y voy a seleccionar esta opción que dice eliminar. Una vez que lo hago me aparece un recuadro de texto en el cual nos pide confirmar que deseamos eliminar los nombres seleccionados. Voy a dar a aceptar y listo. ¿Por qué los vamos a borrar? Porque en un momento vamos a volver a definir esos nombres, pero de una manera dinámica, es decir, no uno a uno, sino todos estos 32 registros a la vez. Puedes observar que en cuanto hemos eliminado las variables, ha aparecido algo en estas dos celdas. Vamos a hacerlas más grandes para que se pueda distinguir el texto que contienen en este momento. Voy a dar doble clic aquí. Podemos observar que nos está dando una especie de mensaje como de error, en el cual nos está preguntando el nombre. Esto significa, o esto por lo regular se utiliza, cuando Excel no entiende la referencia a la que se está haciendo de alguna variable. En este caso, doy doble clic y el error surge porque Excel ya no entiende quién es Aguascalientes. Por eso es que nos pone nombre. Dado que ya eliminamos las variables, ahora no entiende a qué se refiere esta parte de Aguascalientes y lo mismo para Aguascalientes más Baja California. No entiende Excel ni quién es Baja California ni quién es Aguascalientes y por eso nos está dando esta especie de error. Sin embargo, en nuestro caso no necesitamos estas celdas ya y por lo tanto las voy a borrar. Y vamos ahora a definir las 32 variables de manera dinámica. Para ello vamos a seleccionar las dos columnas y vamos a ir desde Aguascalientes hasta Zacatecas. Ya que tenemos seleccionada esta parte, nos vamos de nuevo a la cinta donde está fórmulas y particularmente a esta opción que dice crear desde la selección. La vamos a pinchar y cuando lo hacemos nos aparece este recuadro. En este recuadro vienen varias opciones. Por defecto viene seleccionada la parte donde dice columna izquierda. Sin embargo, hay una opción que dice fila superior y otra que dice fila inferior, así como columna derecha.
Posteriormente, en otros ejercicios vamos a ver cómo es que se utilizan estas otras opciones. Sin embargo, en este caso vamos a dejar como tal la que viene por defecto, columna izquierda. Vamos a aceptar y en cuanto lo hacemos podemos observar que se han creado 32 variables. ¿Dónde lo podemos encontrar? Pues podemos irnos a la parte izquierda, vamos a pinchar y pueden observar que ya nos aparecen los nombres de dichas variables de este lado. Es importante observar que para algunas de ellas se ha puesto el guión bajo porque originalmente tenían un espacio en blanco. Por ejemplo, donde dice Baja California, originalmente tenemos Baja California pero con un espacio y Excel de manera automática ha incluido este guión bajo. Lo mismo para otros estados de la República. También pudimos haber observado la definición de las variables presionando la tecla F5. Cuando lo hacemos podemos ver que nos van a aparecer listadas en este pequeño recuadro. Ahora, aparte de la utilidad que tiene el poder definir variables, también esto nos va a permitir desplazarnos sobre la hoja. Por ejemplo, justamente utilizando este recuadro, yo puedo seleccionar donde dice Sinaloa, doy doble clic y cuando lo hago, pueden observar que me he desplazado a la celda T27, donde justamente está el valor de Sinaloa. Esta es una forma útil de moverse cuando tienes demasiados datos o demasiadas secciones en una hoja. Es una forma de regresar o de ir a cierta sección sin estarte desplazando de manera manual. Una vez que hemos definido estas 32 variables, podemos dar por terminado el ejercicio. Sin embargo, puedes seguir observando la utilidad que tiene el haber hecho esta definición. Por ejemplo, si yo deseo saber la diferencia que hay entre la población de Jalisco y la de Hidalgo, basta con poner Jalisco y después ponemos la palabra Hidalgo y listo. Tenemos la resta, que es la diferencia entre la población de estos dos estados, y lo mismo se puede sacar para el promedio y para otras variables que se pueden obtener, por ejemplo, en estadística inferencial. Y con eso termina este problema. Recuerda suscribirte si consideras que el contenido de este canal te es útil para que de esa manera contribuyas a este proyecto que consiste en la difusión y divulgación del conocimiento y que se integra entre otras personas por las que aparecen en la pantalla y por un servidor. Nos vemos pronto.